y ahora con nuestra concentración y la fe puesta en Dios, vamos a tener al enviado que noche tras noche ha estado dirigiendo, dejando estar por Dios esta serie titulada El tiempo se agota. Adelante, Marcos. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Dios pueda bendecirnos grandemente. Qué privilegio y qué placer es poder saludarles a ustedes en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha dirigido y hasta aquí ha estado con nosotros. Bendecimos su nombre por eso. Hechos en el capítulo 4, verso 31, dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En esta hora vamos a orar para que así Dios, al igual que las demás noches, pueda dirigirnos una vez más al abrir su santa y bendita palabra. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias en el nombre de Jesús. Te suplicamos que al abrir tu palabra, tu Santo Espíritu que la inspiró, sea el mismo que venga, nos ayude a interpretarla, ponerla por obra y práctica en nuestras vidas, solamente para la gloria de tu nombre. Estos favores lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Desde el domingo hemos venido teniendo una carrera bastante interesante que lleva por título El tiempo se agota. Y el domingo hablábamos sobre el sellamiento. El sellamiento. Ayer hablábamos ese importantísimo tema sobre el zarandeo. Y esta noche nos proponemos ir una vez más a la palabra de Dios, buscar en esa gran mina verdades tan profundas y maravillosas, aplicables a nuestro tiempo, bajo el tema fin del tiempo de gracia. Le suplicamos que si aún no se ha suscrito a nuestro canal de Segundo Advenimiento, hágalo, porque grandes bendiciones Dios tiene para nosotros. Siempre estamos subiendo videos en cuanto a la palabra del Señor y puede ser bendecido con la palabra al ser partícipe de este grupo. Segundo Advenimiento, busque allí, suscríbase e invite a otros también. El tema de esta noche es bien importante porque compete con la salvación, tiene que ver con la salvación. Ahora, fin del tiempo de gracia significa que en un momento en específico esa gracia se abrió, ¿no? Porque si ella llegará a su final, pues creemos en el nombre de Jesús que en un momento en específico ella se abrió. Y si llegará a su final es porque ya el tiempo no dará más. Pero ¿cuándo se abre la gracia? ¿O cuándo se abrió la gracia? En Génesis, en el capítulo 2, encontramos a Dios diciéndole a Adán y Eva: mira, de todos los árboles que hay en el medio del huerto puedes comer, de todos los árboles, pero en medio hay uno que yo quiero que tú no comas de él. Y al comer de ese árbol, entonces comienza la catástrofe de los seres humanos. Y al comer quedamos condenados a la muerte, condenados al fracaso. Pero Génesis 3:15 está la primera evidencia del evangelio, de esa buena noticia, que es lo que significa evangelio, buenas nuevas. Se promete un Salvador. Allí se abre la gracia. Allí se abre esa gracia común y esa gracia corpórea también para los seres humanos. Dos tipos de gracia: la gracia personal o la gracia común, que es la gracia que tiene todo individuo para buscar a Dios. Pero está la gracia común, la gracia colectiva, que es la que precisamente hablaremos hoy,
que un momento determinado llegará a su fin. Quisiera iniciar con una cita del don profético, una cita del don profético, dice la sierva del Señor, la profeta de Dios, la profetisa del Señor. Conflicto inminente, página 77, dice: los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentadas con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de un modo tan incompleto como si nunca, dice ella, hubiesen sido reveladas. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación. Y el tiempo de angustia no los encontrará listos. Interesante declaración. Dice que han sido presentadas las evidencias en cuanto al final de la gracia y el tiempo de angustia, y que lamentablemente miles y miles de gentes, miles y miles de personas obvian esto como que si nunca ha sido revelado. Tremendo, porque posiblemente nosotros, muchos de los que estamos en esta reunión, de los que somos parte del pueblo de Dios, durante mucho tiempo hemos obviado esas verdades que son para un tiempo determinado. Al final del tiempo de gracia, hasta cuando Cristo venga, habrán dos grupos de personas. Y eso lo vimos ayer. Ampliaremos un poquito más el concepto en esta noche. Dos grupos de personas. Voy a dar las declaraciones o los textos bíblicos. Usted los anota si tiene tiempo, para que pueda allí estar a tono con lo que vamos a hablar. La cizaña y el trigo. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Dos grupos. Los peces en la red. San Mateo 13, versículo 47 al 50. Segundo grupo. Tercer grupo. O tercera parábola más bien. Reconciliación. Las 10 vírgenes. San Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13. Cuarto grupo. La parábola de los talentos. San Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Y quinto, las ovejas y los cabritos. San Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Cada parábola nos habla de dos grupos. Y cada uno de ellos nos da definiciones que tienen que ver con el fin de la gracia o con el fin de todas las cosas. Interesante. Ahora, después del final de la gracia, después del fin de la gracia, repetimos, no habrá tiempo, ni oportunidad, ni chance, si se quiere, para pasar de uno a otro grupo. Voy a repetir la idea. Después del tiempo de gracia, recuerde que hay dos grupos. Ayer vimos en la parábola de Mateo capítulo 13 del sembrador que los que caen junto al camino la semilla, Satanás arrebata la palabra. Los que caen entre pedregales, porque no tienen raíz, escuchan la palabra, pero se va inmediatamente, la reciben con gozo, pero no dan fruto. Al igual que el grupo que cae junto al camino de la semilla. Tercer grupo, los que caen entre espinos, que al andando en el camino, al estar en el camino, al estar en la iglesia, no permiten que la palabra haga una impresión en sus vidas y por lo tanto no llevan fruto. Pero está el cuarto grupo que sí da fruto. O sea, encontramos tres grupos que no dieron fruto y encontramos el último grupo que sí dio fruto. O sea, dos clases de personas, quienes no dan fruto y quienes sí dan fruto para gloria de Dios. Aquí hay dos grupos también. Dos grupos que en un momento en específico también dan fruto y otros que no dan fruto. Así que es importante ver esto. Y hasta el final del tiempo de gracia,
no habrá chance ya cuando se cierre la gracia de pasar de uno de los dos lados. Recuerde, hermano, que el tiempo se agota. El tiempo se agota. Hay algunos ejemplos en el Antiguo Testamento, algunos ejemplos bien importantes y prácticos que nos dan una vislumbre de lo que va a acontecer, de lo que va a pasar antes de que Cristo venga y la gracia se cierre. Hay una secuencia de eventos que son muy importantes que van a acontecer y no hay tiempo para hablar de todo eso. Eso sería ya otra serie, pero vamos a ver cómo nos ayudamos. El principio que queremos estudiar en estos ejemplos que vamos a ver es que hay una intercesión y que inmediatamente la puerta o la oportunidad de salvación desaparece o se cierra. Vaya conmigo a Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7, versículo 16. Vaya conmigo primero al capítulo 6 para que veamos algo interesante primero, antes de ver este asunto. Capítulo 6, versículo 1 en adelante. Génesis capítulo 6, versículo 1 en adelante. Recuerde, fin del tiempo de gracia. Dice el versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres, a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años. Génesis no dice que durante esos 120 años Noé predicó. Génesis no lo dice, pero encontramos que Segunda de Pedro, por ejemplo, dice que Noé, en el capítulo 2, si mal no recuerdo, es un pregonero de justicia. Significa que la palabra pregonero viene de anunciar, viene de que con voz potente se proclama algo, pregonero. Y precisamente Noé fue un predicador de justicia. Eso es lo que dice Pedro. Ahora, durante 120 años, Dios estuvo contendiendo su espíritu a través de Noé, porque Noé era quien llevaba el mensaje a la gente, haciéndole ver que un diluvio vendría. Muy bien. Hay una intercesión maravillosa aquí antes del diluvio, porque Noé, precisamente, ese pregonero de justicia, Noé, ese siervo del Dios Altísimo, ¿no? Durante 120 años predicó, pero vaya conmigo al capítulo 7, verso 16. Capítulo 7, verso 16. Miren lo que dice. Interesante declaración. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Interesante declaración. La Biblia dice que Dios cerró la puerta. ¿La puerta de qué? Usted y yo sabemos, la puerta del arca. Si la puerta está cerrada, significa que la gracia, ¿qué, hermanos? Se cerró también. Pero primero lo que vemos es una intercesión durante 120 años. Pero después de la intercesión notamos algo importante, y es que inmediatamente termina el mensaje, la intercesión, entonces Dios procede a cerrar la puerta o a cerrar la gracia. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Vaya conmigo al capítulo 18. Capítulo 18. Específicamente los versículos 22 en adelante. Note lo que ocurre aquí. Hay una intercesión. Luego entonces pasan los mismos elementos que vimos en Génesis capítulo 6. Dice el verso 22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Génesis 18, 23. Y se le acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás el lugar.
por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Importante. Vemos que Abraham está intercediendo. Abraham intercede específicamente por los justos que hay en Sodoma y Gomorra. Importante este hecho. Pero ahora, vaya conmigo al capítulo 19, versículos 12 y 13. Note algo importante. Versículo 12 y 13. Mire esto. Y dijeron los varones a Lot: tienes aquí algunos más yernos y tus hijos, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Importante. Vemos que Abraham primero intercede y luego entonces viene la destrucción. Ahora, note que hay un lapso de tiempo que es importante comprenderlo. Y vaya conmigo al capítulo 18, vuelva en el versículo 1. Note algo importante, es muy relevante esto. Dice el versículo 1, después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Dice que alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que aún estaban junto a él. Ok, vienen 3 varones, uno de ellos es Jehová, es Dios, es Jesús específicamente, pero 2 de ellos son ángeles. Ok, ahora, dice que era en el calor del día. En la tarde posible. Así es, hermano. Vamos a esperar y a darle un poquito de tiempo. Aquí estamos. Oremos, hermano, oremos realmente. Hablábamos que vemos una intercesión aquí. En el capítulo 19 encontramos que la destrucción llega, pero aquí entonces nos dice que los ángeles vinieron junto con Dios en el calor del día, vinieron en la tarde. Pero ahora, nota un punto bien importante. Capítulo 19, versos 1 y 2, mire lo que nos dice. Llegaron pues los 2 varones o los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta a recibirlos. A la caída de la tarde, y Lot estaba sentado junto a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestros siervos y os hospedéis, y lavaréis vuestros ojos y vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Usted y yo sabemos que ellos pasaron esa noche en casa de Lot. Usted sabe todo lo que ocurrió. O sea, lo que queremos puntualizar es que en la tarde es cuando los ángeles llegan hacia Sodoma y Gomorra, pero aún tienen chance hasta la mañana de que los impíos se arrepientan, porque en la mañana es que viene la destrucción. ¿Notaron qué punto importante, hermano? Encontramos que hay un tiempo de gracia que se le concedió a ellos y lo desaprovecharon. No pusieron atención, más bien quisieron hacer atrocidades con los mismos ángeles que aparecieron allí. Dígame si no es esa condición en la que está el mundo hoy. Dígame si no es esa. Pero aún a pesar de la condición en la que estamos, ¿qué hacemos con la gente que está sumida en el pecado? ¿La criticamos? Hay que orar por ellos. Quienes serán sellados, recuerde, son los que gimen y claman, no los que están indiferentes. El mundo se va hacia un precipicio y los que se llaman cristianos no hacen nada. Y entonces, hermanos, Abraham estaba intercediendo. Y es bueno ya que nos pongamos a cuenta y iniciemos a interceder por el mundo que se pierde. En el nombre de Jesús. Maravillosa lección. Maravillosa lección. Ahora, fin del tiempo de gracia o fin de la gracia es igual al fin del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y aquí vamos a tomar todo el tiempo que nos queda. Fin de la gracia es igual al fin del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Importante esto.
Apocalipsis capítulo 15, Apocalipsis capítulo 15, versículo 5. Apocalipsis capítulo 15, versículo 5. Mira lo que dice. Después de estas cosas miré, y he aquí que fue abierto en el cielo el templo y el tabernáculo del testimonio. Note qué importante. Algo se vio, algo se visualizó, algo fue mostrado. Ok. Capítulo 11, versículo 19. Estamos en Apocalipsis. Capítulo 11, verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. En el capítulo 15 específicamente, el templo se muestra. Hay una vislumbre de algo que ocurre, pero note qué ejemplo nos ayuda a entender qué posiblemente es lo que está aconteciendo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. Dice allí la palabra del Señor. Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51 dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué pasó con el velo del templo? Se rasgó. El velo, ¿qué era lo que ocultaba? Usted sabe la respuesta. Qué maravilloso. Yo sé que lo dijo. Lo que se mostraba o lo que ocultaba el velo, había una separación entre lugar santo y lugar santísimo. Ese velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. Significa que detrás del velo, ¿qué había, hermanos? El arca del pacto específicamente. Así que ahora vemos que hay una vislumbre, hay algo que ocurre. El templo, ¿no?, se visualiza específicamente allá, el velo se rasga en dos, se logra ver lo que hay detrás, y eso significaba que los servicios del templo terrenal habían concluido. ¿Notó? ¿Sabe para dónde vamos ya? Interesante. ¿Nos estamos dando a entender? Ahora, note esto. Cuando el templo se rasga, o el velo más bien, hay una separación santo del lugar santísimo. Lo que oculta el arca del pacto es el velo. Así que al romperse en dos, el arca queda descubierta. Con la muerte de Cristo, los servicios del santuario terrenal llegan a su final. Significa que si Apocalipsis 15 nos dice que el templo se abre, se logra ver el arca del pacto, ¿no? Significa entonces también que los servicios del santuario celestial también llegaron a su fin. Maravilloso ejemplo, hermano. Maravilloso ejemplo. Ahora, si esa obra llegó a su fin, significa que ya los pecados no pueden penetrar allá. Esto es importante. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 dice, Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, dice allí: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Nosotros como adventistas creemos que esto está hablando del cierre de la gracia. Ahora, eso es un momento cronológico en la historia que va a acontecer. Eso va a ocurrir cronológicamente hablando. Llegará un momento en que Cristo dirá estas palabras. Ahora, el cierre de la gracia no tanto es un evento cronológico, sino que es un proceso. ¿Qué es lo que estamos hablando? Repetimos, el cierre de la gracia no es tanto un momento cronológico en la historia, sino que es un proceso. ¿Por qué? Ahora, vea lo que dice el versículo. El versículo dice que el que es santo siga siendo santo todavía. Note que las palabras de Cristo no cambian el estado de nadie. Significa que el que es santo en un momento específico logró ocurriendo eso en su vida, y hasta que se cierre la gracia, eso seguirá aconteciendo. Hay un proceso que se agota. El que es injusto,
hasta ahí deberá ser injusto todavía. Ahora, note que la gracia es un proceso porque mientras usted esté con vida, mientras usted esté en vida, usted entonces que decide, y yo también, si cuando se cierre la gracia, ser santo o no ser santo. ¿Nos estamos dando a entender? Es un proceso, hermano. Porque no tan solo existe la gracia corpórea, la gracia común, sino que está la gracia individual. Cristo pronto va a volver. Cristo pronto dirá estas palabras y la gracia se va a cerrar. Ahora bien, ¿qué le garantiza a usted de que esta sea su última noche? ¿Qué le garantiza eso? Pues nadie, ni nada. Note que Sodoma y Gomorra, aquí hay algo importante. Sodoma y Gomorra tuvo su última noche de oportunidad. ¿Quién sabe si estamos en el último año de nuestra oportunidad personal que Dios nos regala? ¿Quién sabe si estamos en la última oportunidad en el día que Dios nos ha regalado? ¿Quién sabe si tenemos el último minuto, la última hora que Dios nos ha regalado como oportunidad? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con esa oportunidad que Dios nos está brindando, hermanos? Cuando la gracia se cierre, significa que cada caso habrá sido decidido. Note esto. Es como decir que lo único que Cristo está haciendo es de manera formal cerrando el tiempo de oportunidad. Porque con el simple hecho, Apocalipsis 13 habla, por ejemplo, de que habrá una marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 en adelante dice, y si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o a su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, etcétera. Note que hay una marca que identifica. Inmediatamente usted acepta la marca de la bestia, esa identificación, ese distintivo, usted está cerrando el tiempo de oportunidad. Aunque la gracia cronológicamente no se ha cerrado, al aceptar la marca está diciendo yo pertenezco al bando contrario, yo pertenezco a Satanás. Pero cuando usted recibe el sello de Dios, usted está diciendo yo soy pertenencia, yo pertenezco a Jehová, el Dios de los ejércitos. Interesante que ahora nos podemos poner en cualquiera de los dos bandos. Hermano, si está en el bando contrario, nosotros somos los que sabemos eso. Dios lo sabe, pero recuerde que usted más que nadie sabe la manera en la que está viviendo. Si está en el bando contrario, yo le invito en esta noche en el nombre de Jesús a que pueda pasar, ahora que hay tiempo, al bando de Cristo Jesús. Ahora, hay evidencia bíblica que nos indica que cuando la gracia se cierre, las plagas caen justamente después del cierre de la gracia. Y precisamente esto es una conexión en cuanto a los temas, porque el sellamiento es lo que dice eso. O sea, que usted sea sellado, eso es lo que garantiza que las plagas no le tocarán. Pero qué triste será que muchos cristianos, que mucha gente que durante muchos sábados estuvo en la iglesia, que durante mucho tiempo dio estudios bíblicos, que durante mucho tiempo dio sus diezmos, serán partícipes de las plagas. Qué difícil tiempo. No se trata del tiempo, de los años que usted tenga en la iglesia. Se trata de que todos los días entre en una conexión directa con Dios. Si no está haciendo eso, hermano, te recomiendo que lo hagas ahora que hay tiempo. No te engañes. No engañemos a Dios. Dios no puede ser burlado. Y es preciso que ahora nos preguntemos, ¿qué tan cerca estoy de Dios? Apocalipsis capítulo 15, versículo 8. Nota lo que dice. Apocalipsis capítulo 15, versículo 8. Dice allí la palabra de Dios, el último versículo de ese capítulo. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Interesante. Ahora,
¿Esto es una evidencia de que la gracia se ha cerrado? ¿Será que es una evidencia de eso? Pues claro que sí. Vaya conmigo a Segunda de Crónicas. Note que el templo se haya llenado de humo es una evidencia de que el servicio ha llegado a su fin. Segunda de Crónicas, capítulo 7, por ejemplo. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Tengo algunas citas más. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 y 2. Dice allí la palabra del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 1 y 2, dice allí. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes a la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Es importante la cita. Ahora, note cómo el capítulo 5 de mismo Segunda Crónicas nos dice más detalladamente qué es lo que qué es lo que acontece cuando la casa se llena de humo, o cuando pasa eso en Apocalipsis, por ejemplo. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos 13 y 14. Dice el capítulo 5: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz como trompeta y címbalos y con otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí. Y ahora dice, para ministrar. ¿Cuál es el propósito por el cual la casa se llena de humo? Que no pueden entrar para ministrar, dice el versículo, por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Primer libro de los Reyes. Note otra evidencia también. Primero de Reyes, capítulo 8. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11. Otra interesante cita. Dice el versículo 10 y 11, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no podían permanecer allí para ministrar por causa de la nube, porque Jehová, o la gloria de Jehová, habían llenado la casa de Israel. Nota qué interesante. Cuando el templo se llena de humo, significa que el servicio que se hace en el santuario, o que se está haciendo ahora allí en el templo celestial, la administración, el perdón de los pecados, la confesión, lo que entra allí nuestro al cielo, eso ha terminado, y las plagas entonces vienen y se derraman sobre la tierra. Interesante. Conflicto, página 607, dice lo siguiente. Ahora, ¿cuándo dice mañana? Dentro de 3 días, cuando yo pueda, cuando me dé la voluntad. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, recuerde que el templo se llenará de humo, y esa propiciación terminará, esa intercesión terminará. Así que si estamos con pecados, cuando eso acontezca, lamentablemente tendremos parte con Satanás y sus ángeles. ¿Cómo es posible que estemos despreciando a Dios, su ministerio, lo que costó su sangre, por estar a par o a la par o en conexión con el pecado? Eso no se comprende, hermanos. El templo se llenará de humo, y ahora Cristo está limpiando el templo celestial. Pero recuerde que usted y yo somos un templo. Y que mientras el templo está allá limpiándose, tenemos que estar limpiando nuestras vidas aquí en la tierra. ¿Nuestras vidas de qué? Pues del pecado, de la suficiencia propia, de la vanagloria, de la basura terrenal. Primero de Juan 2:1 dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. ¿A quién tenemos?
a Jesucristo. Ahora, el versículo 9 del capítulo 1 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, número 1, y número 2, limpiarnos de toda maldad. El problema es que nos estancamos en el perdón solamente y pasamos toda una vida cristiana, 20 años pidiendo perdón por el mismo pecado. Recuerde que Cristo no tan solo murió para perdonar tus pecados. Cristo murió para limpiarnos del pecado que nos asedia. Es bueno pedir perdón, pero usted no puede pasarse 15 años pidiendo perdón a Dios por la lengua que tiene. Déjese de eso, compadre. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice, versículo 7 también, 7 y 8, que todo aquel que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio y para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. El versículo 8 dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El capítulo 5, verso 18 dice, sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Note la misma idea. Y dice, porque la simiente de Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahora, ¿qué significa? ¿Somos de Satanás porque pecamos todavía? No es eso lo que está diciendo el versículo. Note que el versículo está hablando de una práctica. ¿Y qué es una práctica? Algo que usted comete ayer que pide perdón, algo que comete hoy pide perdón, algo que comete mañana y pide perdón, pero es lo mismo y siempre viene pidiendo perdón por lo mismo. Y es que tu Dios no tiene poder para hacerte romper esa cadena, querido. Dios es todopoderoso y a veces nuestra vida cristiana floja le dice al mundo que Dios no tiene poder. Y peor aún, le damos un mensaje a Satanás. Y le decimos con esto a Satanás, el Dios que murió por todos los pecados no es capaz de limpiarme a mí. No es que Él no sea capaz, es que todavía yo no me he rendido a Él. Ese es el problema, hermano. Es duro, pero es la realidad. Y si alguien no te lo dice, Dios tiene que mandar a alguien para que te lo digan. Ahora, mientras que nuestro sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Gloria a Dios. Porque muchos cristianos se llaman ser adventistas y dicen que esto no es posible. Pues el Dios que yo le he creído, según dicen ellos, es un mentiroso. Pero el Dios que yo le he creído, que le he confiado mi vida, no es un mentiroso. Es un Dios que tiene poder. Y no tiene poder porque usted me lo diga, es porque yo lo he visto en mi vida. No crea nada de lo que estamos hablando. Esos son sus problemas. Ahora, una cosa no deje de creer, y es que Dios tiene poder. Eso que te está atormentando, Él puede sanarlo. Esa herida que tiene tanto tiempo sangrando, Él puede curarla. Y esa tierra que está seca hace mucho tiempo, Él promete enviar la lluvia del Espíritu. Las bendiciones de Dios no pueden llegar a tu vida, no pueden llegar a mi vida, no pueden llegar a un ente cuando está empedernido con el pecado. Judas 24, hermano. Medite esta cita, busque su Biblia, subráyela. Judas 24 dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Yo no sé si usted cree eso, pero le voy a decir una cosa, no dude de la palabra de Dios. Dios tiene poder. Ese asunto que tienes hace mucho tiempo, Él tiene poder porque con su sangre ha demostrado que Él puede limpiar a la gente. Puede hacerlo. No permitamos que la gracia se cierre sin que nuestra vida cambie, hermanos. No permitamos eso. Le predicamos un buen sermón a la gente. Le decimos a la gente que Cristo viene. Le hablamos de un Dios que cambia a la gente. Le hablamos de un Dios que liberta a la gente. Le hablamos a la gente de un Dios
que es capaz de convertir a borrachos en predicadores. Le hablamos a la gente de un Dios que creó todo, pero nuestra vida no es capaz de decirles a gente con nuestro testimonio de que Él puede hacer algo en mi vida. No es capaz, porque la evidencia de eso no es realidad todavía. ¿Dónde está el Dios que tú predicas? ¿Dónde está? La gracia se cerrará, hermanos. Y ahora Dios nos está brindando una oportunidad. De hecho, vea estos minutos que están pasando, más peor aún, más profundo aún. Vea los segundos que están transcurriendo como el mayor regalo que Dios puede darle a un ser humano. ¿Sabe cuál es? La oportunidad de arrepentimiento. Tremendo. Rechace los mensajes anteriores, pero no rechace este. Veamos en la amonestación de Dios una oportunidad para que cambiemos, hermanos. Dice que debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo ahora. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia. Él se hace fuerte con eso. Por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. San Juan 14:30. Ojalá y un día podamos decir estas palabras. De hecho, los que lleguen al cielo, aquí en la tierra, tendrán que decir esas palabras. Viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Gloria al Señor. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo no guardó nada de lo cual Satanás pudiese sacar provecho. Cristo guardó los mandamientos de su Padre. Y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Y ahora dice, esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. ¿Sabe qué es lo que viene después que la gracia se cierra? El tiempo de angustia. Y si la gracia se cerró y usted fue sellado, si el zarandeo pasó y usted se quedó en el pueblo de Dios, pues significa que usted en el nombre de Jesús podrá subsistir en el tiempo de angustia. Última cita, Consejo para los Maestros, página 215. Las preciosas horas del tiempo de gracia os son concedidas para que podáis eliminar todo defecto del carácter. Y esto debéis procurar hacer no solo a fin de poder obtener la vida eterna, sino para poder ser útiles en esta vida. Las horas que Dios nos está brindando, hermano, es para que podamos vencer todo defecto de carácter. Un buen carácter es un capital de más valor que el oro o la plata. Tremendo. Sí, porque los que vayan a subsistir en el tiempo de angustia no van a depender de tarjetas de crédito. Usted no va a depender del carro que tiene en la marquesina. No va a depender de la casa que tiene que le costó tantos millones. No, va a depender únicamente del carácter que usted haya cosechado mediante la palabra de Dios. No lo afectan los pánicos ni los fracasos. Y en aquel día en que serán barridas las posesiones terrenales, Primera de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Note, el dinero no es el problema, es el amor al dinero el problema. Porque muchos ricos, dice Elena White, pondrán sus riquezas cuando Cristo, antes de cerrar la puerta de la gracia, a los pies del Señor, para que el evangelio termine de ser predicado.
Si usted tiene, ojalá usted sea uno de ellos. Ojalá. Y en aquel día serán barridas las posesiones terrenales, os producirá ricos dividendos. La integridad, la firmeza y la perseverancia son cualidades que todos deben procurar cultivar fervorosamente, porque invisten a su poseedor con un poder irresistible, un poder que le hará fuerte para hacer el bien, fuerte para resistir el mal, para soportar la adversidad. ¡Qué terrible! Que hoy en día la gente esté más concentrada, esté tan concentrada, esté más enfocada en consentir o en recibir, en buscar bienes terrenales, cuando en sus vidas el pecado lo está consumiendo, tienen faltas de carácter terrible que si Cristo vendría ahora se perderían, pero eso como que no le interesa a ellos. Están más concentradas en el dinero, en lo que puedan adquirir en esta tierra, y se olvidan de lo que es más importante. La pregunta del $1.000.000 sería, si Cristo viniese ahora, ¿te irías con Él? Si Él viniese ahora en esos momentos, ¿nos iríamos con Él? Pues hermano, si la respuesta es no, si la respuesta es sí, le felicito, gloria a Dios. Si la respuesta es no, pues estamos perdidos. Y diré, ¿cómo es eso? Sí, porque si ahora mismo usted no es capaz de que si Cristo viene y se va con Él, o que si la muerte le tome en estos mismos momentos, y usted en el nombre de Jesús no puede tener la seguridad de que cuando Cristo venga le levantará, pues estamos perdidos. Cuando la gracia personal o individual termine, no le va a preguntar a nadie, hermano. Por eso cada día debemos procurar estar preparados. No vaya a decir ahora que Marcos dijo que no hay que trabajar porque no hay que tener dinero. No. Lo que estoy diciendo, hermanos, que tenga cuidado donde pone su corazón. Porque donde ponga su corazón, dice la Biblia, estará su riqueza. Cuando usted pone su corazón en el cielo, aunque tenga o no tenga, le da lo mismo. Porque quien sostiene su vida es Jehová Todopoderoso. Si tiene, gloria a Dios, pues procure que si tiene alguito, hermano, si tenemos alguito, que nuestro corazón no esté en eso. ¿Cómo se sentiría si usted perdiera todo lo que tiene ahora mismo? Terrible, ¿verdad? Perder todo, no me lo imagino, eso tiene que ser terrible. Pero, ¿cuál dolor sería más terrible? ¿Perder la salvación o perder lo que usted tiene ahora mismo? Si le duele más perder lo que tiene ahora mismo, pues está en serios problemas. Bueno, la gracia se cierra todos los días. Por eso hablaba de que la gracia es un proceso. El cierre de la gracia es un proceso. Porque un día que transcurre es un día menos para poder cambiar. ¿Escuché eso? Cada día que tenemos es un día menos para poder cambiar, pero también es una nueva oportunidad para rendir todo al Señor si no lo hemos hecho. Cada día que transcurre estamos más cerca de la salvación. Dios nos motiva en esta noche a que antes de que la gracia se cierre, podamos tener todo nuestra maleta, todos nuestros papeles a cuenta con el Señor. Hermano, todo listo para que si Él quiere llevarle ahora mismo, venga, no hay problema, porque yo estoy sellado con la salvación en Cristo Jesús. Ojalá
y sea nuestra condición. Recuerda, hermano, que el tiempo se agota. El tiempo se agota. Dejemos de estar juzgando al cristianismo. Dejemos de estar juzgando a la religiosidad. Dejemos de estar juzgando al adventismo, a que yo soy santo y a que yo hago esto. Déjese de eso. Rindámonos por completo al Señor. Y no procuremos ser. Seamos y punto. Dios te bendiga en esta noche. Dios nos guarde y que su gracia continúe transformando nuestras vidas. Le dejamos al hermano Fredly, que tendrá alguna información y luego entonces oramos. Esperamos que el tema se haya entendido, se haya digerido y que por sobre todo lo aceptemos y que en el nombre de Jesús lo pongamos en práctica. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos en esta hora por la oportunidad que nos das de poder gozarnos como iglesia. Qué lindo, Señor, es poder estar conectados, estudiar tu palabra. Qué bonito es. Ahora, Señor, no tan solo queremos sentir el gozo de estudiarla, sino que hay un gozo más profundo y es aquel que nos llega cuando esas palabras las aplicamos a nuestras vidas con el poder del Espíritu. Te suplicamos que nuestra vida sea la mayor evidencia del poder de Dios. Diríjanos, dirija esta serie, Señor. Dirija los proyectos que tenemos para el sábado. Bendíganos y que su palabra tenga el protagonismo en esta serie y que ella nos inspire a ser más fieles a Jehová. Mañana tráiganos, que otros puedan motivarse a escuchar tu palabra. Gracias por este espacio. En el nombre de Jesús. Amén.